Hoy vamos a aprender, les voy a invitar a que busquen en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al versículo 16. El matrimonio ejemplar dentro y fuera de la iglesia. Ciertamente el matrimonio es un desafío. Yo ya soy casado 4 años y tengo 2 hijitos. Y en el matrimonio siempre hay dificultades. Dios me ha permitido estudiar psicología y ir aprendiendo un poquito de teoría para ver cómo debería ser un matrimonio de acuerdo al desarrollo y según la teoría psicológica, y a la par también teología, y ver cómo los principios bíblicos a veces son muy diferentes a lo que la teoría psicológica dice. Los principios bíblicos son muy diferentes en el sentido de que Dios jamás permitió ni dio la oportunidad del divorcio. Pero en la psicología dice, si hay ciertos elementos, la pareja puede disolverse, pueden separarse. Pero Dios dice, no, nunca toleró el divorcio. Al contrario, un ejemplo de matrimonio bíblico es muy diferente a un ejemplo de matrimonio como le ofrece el mundo. Es muy diferente. Y hoy vamos a aprender un poquito de eso, mis hermanos. En Malaquías dice de esta manera, se los voy a leer, versículos 13 al versículo 16 del capítulo 2. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad de su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Como primer punto, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la lealtad. Dios no bendice a los infieles y no bendice a los desleales. Dice en el primer versículo, en el versículo 13 y 14, que ciertamente los sacerdotes, había una tradición, solo el sacerdote podía presentar en el templo de Israel la ofrenda delante de Dios. Y en este tiempo, en el libro de Malaquías, el contexto es que después de que se había destruido el templo, lo volvieron a reconstruir con Nehemías, y en Malaquías ya estaba construido. El sacerdocio estaba otra vez en tiempo, en su auge. De pronto estaban haciendo la ofrenda hacia Dios, y los sacerdotes tenían una mala costumbre. En Malaquías les reclama mucho, habla acerca de las ofrendas, habla acerca de la justicia, le dice, sacerdotes, ustedes están presentando una ofrenda coja, ciega, presentaban de esa manera, los animales que presentaba a Dios como ofrenda era terrible. Pero hay un punto que les reclama Dios al sacerdote, dice, hey, ustedes están presentando una ofrenda y están llenando el altar de lágrimas, y yo no voy a aceptar esa ofrenda. Es algo desagradable. Y le dice, y ellos se preguntan, ¿por qué? Porque estamos presentando nuestra ofrenda. Y tú te preguntarás, yo llego a la iglesia, hago mi servicio, canto, alabo, escucho la palabra, pero hay cierta cosa que a Dios dentro del matrimonio le desagrada. Dice la palabra de Dios, ustedes vienen con su ofrenda y me llenan el altar de lágrimas y gemidos, y yo no voy a aceptar esa ofrenda. Le está hablando al sacerdote. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque ustedes han sido desleales con la mujer de su pacto, con la mujer de su juventud. ¿Qué ocurría? El sacerdote empezó a contaminarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Al contrario, tenía allí su mujer de su juventud, y ya eran mayores, y las abandonaban y buscaban otra más jovencita de otra comunidad y se juntaban con ella. Y esta mujer obviamente llegaba al altar y se quejaba a Dios. Por eso en el matrimonio, cuando hay conflictos, Dios lo ve. No creas que Dios no está viendo cuando hay peleas, cuando se insultan, cuando no están en armonía. Dios lo ve. Y eso que Dios lo ve le desagrada. Dice, están llenando el altar de gemidos, y yo no voy a aceptar su ofrenda, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y dice, ¿y por qué? Porque estas mujeres se acercaban a Dios y le decían, Señor, así está funcionando ese hombre. Todos sabemos que en el matrimonio siempre hay conflictos.
pero tienen que aprender a eso. Pero Dios no bendice a los desleales, a los idólatras, y al contrario, la ofrenda que presentamos a Dios no les grata. Eso que tú estás sirviendo, tal vez si estás cantando, si estás haciendo un servicio dentro de la iglesia, eres mayordomo, eres ecónomo, estás como superintendente de escuela dominical, Dios te ha dado la oportunidad de servir, no les es grato. Porque en el matrimonio puede ser que estemos mal. Y quién sabe, el sacerdote iba con su corderito y lo sacrificaba normal, para él todo normal. Pero de pronto Dios le sorprende y dice, yo no voy a aceptar tu ofrenda. Y dice, ¿pero por qué? ¿Qué cosa he hecho? Yo estoy viendo. ¿Tú crees que no estoy viendo cómo estás con tu mujer? ¿Cómo la has abandonado? ¿Cómo la has separado de ti? ¿La has repudiado? Eso yo no lo acepto. Y no lo aceptaba. En el versículo 15 dice la palabra de Dios, no hizo él uno sabiendo que en él había abundancia de espíritu, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu. Memoricen esta porción. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de su juventud. ¿Cuál era la voluntad? Dice ahí la pregunta, ¿acaso Dios no ha hecho en un principio solo uno? Solo un matrimonio. Creó a Adán, creó a Eva. En Génesis 2:18 tenemos ahí la historia de la creación, cómo Dios creó a Adán, y Adán dice, él estaba solo y Dios no le pareció que esté bien solo y tomó de él, de la costilla le hizo a la mujer una idónea y el hombre lo presentó y Adán dijo, ¡ay! Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y la llamó varona y trabajaron juntos y estaban juntos en armonía. Estaban ahí, hasta pecaron juntos. ¿O no? Hacían todos juntos. Y de pronto Dios le agradó y dice, ¿por qué le agradó? Porque Él quería una descendencia santa para su servicio en ese matrimonio que estaba bendiciendo. Cuando un matrimonio está bien, los hijos por naturaleza siempre van bien. Pero si tus hijos ven cómo insultas, ven cómo maltratas, ve cómo están en discusiones constantes. ¿Recuerdas tú un poquito de tu infancia? Normalmente venimos de un matrimonio en donde tal vez la educación era muy terrible, muy rígida, y se agarraban a insultos. ¿Por qué estás haciendo esto ahí? ¿Por qué no puedes poner ahí? ¿Dónde está mi plato aquí? ¿Por qué no trae la comida? Y normalmente nosotros repetimos eso para adelante y creemos que eso es lo correcto. Pero los principios bíblicos no es así. Para Dios el varón y la mujer son uno. No es que alguien tiene más y a mí he puesto por la cabeza y a ti tienes que servir. No. Todo eso ven los hijos. Y los hijos están aprendiendo y ven cómo están en violencia. Yo como psicólogo digo, si veo ahí un niño que está violento o que tiene ciertas actitudes, es porque viene desde casa. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿por qué Dios ha creado en el Génesis una sola pareja? ¿Por qué creó a Adán y Eva? Y Dios dice, ¿sabes por qué? Porque yo quería una nación santa y en esa pareja que yo bendije se iba a cumplir eso. Si realmente quieres a tus hijos, los quieres ver ahí profesionales, con su esposo, con su esposa, bien felices, que jamás se separen. Yo creo que debe ser muy triste cuando ve un padre, cuando su hijo está en problemas, está en dificultades o le pasa alguna enfermedad, duele. Cuando está llorando y no sabes qué hacer ahí con fiebre, ¡ay! Duele mucho. Imagínate cuando ya esté en la etapa adulta y esté fracasando en su vida matrimonial, viene por una causa. Porque viene desde el matrimonio. Dios dice, yo he creado a Adán y a Eva, los hice uno, tenía abundancia de espíritu. ¿Qué dice? No significa que yo no podría haber creado más. No significa que hubiera podido crear para dar unas 3 mujeres. No, yo lo hice uno porque sabía que esa era la voluntad para que haya una nación santa. Y para terminar, en el versículo 16, el daño de la infidelidad, el daño de maltratar a tu pareja, te la haces a ti. Dice así la palabra de Dios, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio, que él aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad de su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. A ver, ¿quién me ayuda? Una parejita por aquí, esposo y esposa, voluntarios. ¿Dónde estás por aquí, hermanos Donald? Voy a aprovechar de mi iglesia. Hermanos Donald, ven por favor a ayudarme. Igual, por favor, ayúdenme. Había una tradición en las bodas. Sería interesante que si ustedes van a ser padrinos, hagan cumplir esta tradición. Puedes sacarte tu chamaza. Había una tradición, dice aquí, el que cubre
Dice aquí, al que cubre de iniquidad su vestido. Había una tradición en el pueblo de Israel cuando se casaban. El cubrir, necesito tu llamada. El esposo, el novio, cubría a su esposa de esa manera, o sea, con su manto, con su vestido, como una tradición. A veces los jovencitos se ponen, tienen una jaza y le ponen agua, ahora somos uno. Había esta tradición que el esposo o el novio cubría a la novia con su mismo vestido, ahí lo cubres, le pones encima, cobertura. Exacto, ahí le cubría, como tradición. Entonces, ¿qué significaba? Que el esposo le estaba diciendo, en otras palabras, yo te cubro a ti. Mis vestidos van a ser para cobertura de ti. Yo te voy a cuidar, te voy a para como en el pacto del matrimonio. ¿Se acuerdan cómo era su pacto de matrimonial? A ver, vamos a ver si se acuerdan, ¿ya? Cuando decías, yo tomo a ti por mujer, en salud, en enfermedad, si quieres enfermedad. No se recuerda, ya, pero les voy a hacer recordar para todos, por ahí se han olvidado. Para todos los que se han olvidado. Yo te tomo a ti como mi mujer, como mi esposa o como mi esposo, para salud y en enfermedad, para riqueza, para pobreza, para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe. Y en el matrimonio del pueblo era, yo te cubro a ti, te doy mi vestido, te doy mi cobertura, voy a estar, es como si yo mismo te cuidara a ti. Y aquí dice la palabra de Dios, el desleal, el infiel, es como si agarrara este vestido y lo estuviera rompiendo, le estuviera dañando. El que daña a su esposa, el que daña a su esposo, daña su vestido, daña a sí mismo. Por eso dice en Efesios, gracias, ahí puedes estar. Por eso dice en Efesios, vamos a buscar en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 5, versículo 28, dice de esta manera, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por eso dice aquí la palabra de Dios, ustedes desleales, infieles, que están dando carta de divorcio, están dañando sus propios vestidos, están dañando a su mujer, están dañando a su esposo. Cuando ustedes maltratan a su esposo, maltratan a su esposa, se dañan a sí mismos. No es que le estás dañando y cuando dices, no sirves para esto, o no eres esto, o eres aquello, estás dañándote a ti. Porque es la mujer de tu juventud, es la mujer de tu pacto, es el varón de tu pacto, el varón de tu juventud. Y a Dios le desagrada eso. Pero aquí dice, nosotros venimos pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre esto del divorcio? ¿Por qué ocurre esto de no ser ejemplo dentro y fuera de la iglesia como matrimonio? Y hay una palabra que se repite en el libro de Malaquías. Les decía, memoricen esta palabra. Más o menos, ¿qué decía esta frase? Dice así, en el versículo 15 aparece. Primero aparece, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y en el versículo 16 vuelve a aparecer, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí es como si, ¿por qué estás repitiendo Malaquías esto? Porque algo nos quiere enseñar. Cuando alguien no guarda su espíritu, normalmente maltrata a su pareja, maltrata a las personas, porque no ha guardado su espíritu. El matrimonio es una relación de tres. Dios, el esposo, la esposa. Cuando el esposo está más cerca de Dios y la esposa está más cerca de Dios, ambos están cerca de Él, el matrimonio está en armonía. Porque han guardado su espíritu, han guardado la palabra, han sido buenos meditadores en la palabra, no descuidaron su oración y de esa manera han sabido guardar su matrimonio. ¿Cómo lo estás haciendo tú, mi hermano? ¿Estás guardando tu espíritu para no ser desleal al varón de tu juventud, a la mujer de tu juventud, al varón de tu pacto, a la mujer de tu pacto? Ese pacto es una promesa y las promesas que se rompen a Dios no le agrada. O tú le prometes a Dios, Señor, te voy a servir, y ahora dices, no, mire que no me ha dado ganas, vas a culpar, Señor. Esa era una promesa falsa y a Dios le desagrada. Y si has hecho un pacto con tu esposo, con tu esposa, guárdalo. Y las ofrendas que presentes delante de Dios, tu servicio que presentes delante de Dios, van a ser agradables. Vamos a orar. Estás ahí tal vez con tu esposo, con tu esposa. No descuides tu espíritu, no descuides la meditación. Y eso va a hacer que estés bien delante de Él. Vamos a orar. Vamos a agradecer por ese tiempo.